Buenas, buenas, buenas. Ya llegaron los tiempos de saludar navideñamente, entonces un saludo navideño para todos. Hoy nos encontramos con Daniel Andrés Barahona Díaz, abogado, director de alabanza, padre, esposo. ¿Está listo para celebrar Navidad? Bienvenido. Estoy listo para celebrar Navidad. Desde hace como 2 meses estoy listo para celebrar Navidad, sí. Muy bien. Llegó este tiempo de Navidad y qué bueno es que nosotros podamos como cristianos pues estar muy atentos a lo que viene. Pero bueno, hay tantas cosas que tenemos que hablar. Por allá en el año 1930, un señor que lo titulan El Mono González, hizo una canción que se titula El 24 de diciembre y la primera letra, la primera estrofa dice, llegó diciembre con su alegría. ¿Por qué diciembre con su alegría? Diciembre es una época especial a nivel internacional. En todo el mundo, diciembre se asocia a festividades, diciembre se asocia a fiestas. En el ámbito no cristiano, diciembre se asocia muchas veces a la reunión social, al baile, a la música. Y eso claramente genera diversión, genera la posibilidad de que las personas puedan compartir con otras y también la diversión desde el punto de vista familiar, la posibilidad de reunirse todas las familias. Todo eso al final de cuentas tiene que ver con felicidad y por eso es que está tan marcado el concepto de felicidad en la época navideña. La pregunta es si ese realmente es el sentido de la felicidad que debe tener la Navidad o no. Y creo que eso es lo que vamos a resolver en este podcast. Sí, claro. Y eso es una de las cosas que nosotros hemos visto con gran tristeza, que todo lo que es el verdadero significado de la Navidad se ha tergiversado y se han metido una cantidad de cosas que están sustituyendo a Jesús. Pero bueno, la segunda pregunta es, ¿qué es Navidad para ti? Muy bien. Teniendo en cuenta justamente el concepto que a nivel general el mundo tiene de la Navidad, tenemos nosotros que preguntarnos cuál fue el origen de todo esto y cuál es la razón por la cual se celebra Navidad y cuál es, por tanto, el sentido de la Navidad. Y yo creo que la pregunta no es solamente para mí qué significa, sino cuál es el propósito, el objetivo real, el sentido real de la Navidad. La Navidad no es otra cosa que recordar el cumplimiento de la promesa de la salvación de Dios por medio de Jesús Ajá. hacia la humanidad. Eso que suena tal vez tan pomposo se resume de manera muy sencilla en que la Navidad como tal es la fecha en la cual yo, tú, todos nosotros, como familias, como personas, recordamos que vino al mundo nuestro Salvador Jesús. Ujú. Y eso debe ser absolutamente importante y relevante para cualquier ser humano. No estoy diciendo que debe ser importante para los cristianos. Debe ser importante para todo ser humano que exista sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque nació un Salvador que nos rescató a todos nosotros de una condena que teníamos al pecado, que nos rescató a todos nosotros de ese escenario de muerte, de dolor, de tristeza que todos vivimos al estar apartados de nuestro Dios. Y un Salvador que además entregó su vida, es decir, dio el precio máximo que puede entregar cualquier persona por otro. Entregó hasta la última gota de sangre por nosotros 33 años después de haber nacido. Así que al final la gran conclusión es el sentido de la Navidad no es otro y no debe ser otro que recordar, rememorar y homenajear a Jesús por el nacimiento que vino a tener en este mundo. Wow, interesante. Am, Navidad es el mes o es el día de los regalos. Los niños esperan su regalo. ¿De dónde procede esta costumbre? ¿Por qué regalos en Navidad? Y es que además yo creo que una de las grandes asociaciones que hay al concepto de felicidad en Navidad son los regalos. ¿Sí? Y yo creo que eso no está
no podemos nosotros juzgarlo ni censurarlo per se. Hay que entender justamente de dónde viene esta tradición y en dónde es que se ha perdido la claridad de ello. El tema de los regalos inició como una rememoración, una remembranza, particularmente en la Iglesia Católica, de lo que era el escenario de la entrega de ofrendas de los Reyes Magos. Bíblicamente existieron. Bíblicamente pasó, unos Ajá. sabios de Oriente, estos magos no deben ser entendidos como hechiceros ni practicantes de magia, sino eran unos sabios en el contexto de ese tiempo. Y esos sabios que venían de Oriente vienen y le entregan a Jesús, con ocasión de haber leído todas las profecías del nacimiento de Jesús, le entregan a Jesús unos presentes en reconocimiento de esa naturaleza divina del Salvador. Y sobre todo como símbolo, signo de adoración a ese Salvador. Claro, presentes, ofrendas, termina entendiéndose regalos. Y entonces comenzamos la humanidad a tener una práctica, ¿cierto? Muy similar a la de los Reyes Magos, pero esa práctica ya no entendida como los presentes que se otorgan a Jesús Salvador, sino que los presentes que yo puedo compartir con el otro. Y desde ahí, pues esto ha tenido influencia hasta nuestros días, donde ahora, pues la idea de la Navidad es, hay Navidad en tanto haya regalos debajo del árbol. Y es importante Navidad en tanto yo pueda estrenar algo, o yo pueda abrir una caja, en tanto yo pueda destapar o romper un papel regalo. Pero fíjense que el concepto real de estas ofrendas siempre fue la figura de Cristo y debe ser la figura de Cristo. Ok, entonces se ha cambiado el sentido. Se ha cambiado el En sentido. este tiempo no se dan los regalos a Jesús, sino se reciben regalos entre personas y entonces los regalos tienen que ser para la gente. ¿Qué podíamos nosotros o qué podríamos regalarle a Jesús en cada Navidad? Yo creo que esa pregunta es básica y es esencial porque si entendemos cuál es el concepto de Navidad, a mí se me Ajá. olvidó tal vez decir algo antes cuando me preguntaste sobre el sentido de la Navidad. Navidad viene de natividad. Natividad, El nacimiento. origen como tal de la palabra es natividad. Natividad es nacimiento, lo que supone claramente que la pieza central, el pilar fundamental de la Navidad debe ser el nacimiento de Jesús. Total. Si partimos de esa base y reconocemos como prioridad dentro de la Navidad el nacimiento de Jesús, Ajá. le damos sentido desde el nacimiento de Jesús a todo lo demás. Desde esa perspectiva, si yo pienso en la Navidad en términos de Jesús, yo a Jesús le puedo regalar primero mi adoración, Ujú. primero mi alabanza, Total. primero mi oración, la lectura de la Biblia, mi acercamiento a Él, cumplir con sus mandatos. Es un regalo, muestra de mi amor hacia Jesús. Y en Navidad además también se da la oportunidad para poder regalarle a Jesús nuestra ayuda, nuestra solidaridad con otros, para poder también regalarle a Jesús la posibilidad de llevar el evangelio de Cristo a otras personas. Yo creo que, y esto lo hemos hablado en la iglesia, yo creo que no hay regalo más precioso que le podamos entregar a una persona que esa persona conozca al mismo Salvador que yo conozco. Muchas veces yo me he preguntado y me he cuestionado por qué los cristianos pensamos en términos de beneficios de lo que podemos dar físicamente a otros. Y no pensamos que nosotros tenemos el privilegio de ser salvos, de ser felices y tener el gozo de Jesús a pesar de todas las circunstancias, pero no vamos y le llevamos ese mismo regalo a otras Ajá. personas. Sí. En Navidad creo que uno de los principales regalos y una de las principales cosas que podemos hacer en este contexto es ir a decirles a otros, mira, Jesús nació por ti hace más de 2000 años, Ajá. recíbelo en tu corazón y vive todas sus bendiciones. Bueno, partiendo de esta charla, de este contexto, em, ¿cómo poder levantar generaciones con el verdadero concepto de la Navidad? ¿Cómo le explicas a tus hijos qué es Navidad? ¿Y cómo podemos nosotros también explicarle a toda la humanidad que Navidad no se trata de nosotros, que Navidad se trata de Jesús, que Navidad se trata de Dios? Yo creo que como pasa con los regalos, todos estamos permeados claramente por un concepto muy humanista de la Navidad. Todos, incluyendo claramente el pueblo cristiano. Ajá. Estamos muy permeados porque al final de cuentas la Navidad se nos vende en los medios de comunicación, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas,
se nos vende en la calle como una época muy comercial de fiestas, de bailes, todo lo que dijimos al principio. Por lo tanto, hablando de generaciones, lo primero que hay que entender es que las generaciones hacen lo que ven hacer a sus generaciones superiores, a sus padres, a sus abuelos. Así que lo primero para levantar un verdadero concepto de Navidad en nuestros hijos, en nuestras generaciones, en nuestros nietos, es que nosotros como padres, como abuelos, como tíos, como cuidadores que somos de los hijos, entendamos el verdadero sentido de la Navidad. Claro. Por ahí Ajá. arranca todo. Si nosotros entendemos como padres el verdadero sentido de la Navidad, nosotros vamos a tener la posibilidad de explicárselo a nuestros hijos. Y explicarlo a nuestros hijos se da de dos maneras. La primera, mediante nuestro testimonio como padres. Es decir, cuál es nuestro lenguaje en Navidad. Con nuestro esposo, con nuestra esposa, en nuestra familia, ¿hablamos de la Navidad en términos de Santa Claus, en términos de los renos y en términos de los regalos? ¿O hablamos de la Navidad en términos de Jesús? Eso es lo primero. Y la segunda manera es que desde niños, desde pequeños, desde la edad más temprana que ellos tengan, hay que explicarles a ellos por qué celebramos la Navidad y quién es el verdadero protagonista de la Navidad. En el caso nuestro, con mi esposa, desde temprana edad, 2 años aproximadamente con nuestros hijos, les hemos venido insistiendo en la historia verdadera de la Navidad, en Jesús como el verdadero protagonista de la Navidad. La lectura de la Biblia con ellos es esencial. No solamente en esta época, en todas las épocas, pero particularmente de cara a Navidad, la lectura de la Biblia permite que podamos ilustrarles a ellos el acontecimiento histórico de la Navidad. Y así ellos entienden qué fue aquello del pesebre, qué fue aquello de la estrella, qué fue aquello de los ángeles. Y comienzan entonces ellos a desarrollar una conciencia de la Navidad que va a ser diferente, divergente y separada de ese concepto que el mundo usualmente trae, del concepto netamente de los colores, de la Navidad tipo Coca-Cola. De hecho, fue Coca-Cola, no sé si tú lo sabes, Coca-Cola fue la que ideó el concepto comercial de Navidad que tenemos hoy en día. El Ajá. Santa Claus, el rojo y el verde, es una concepción propia de las campañas publicitarias de esta multinacional. Entonces, en vez de seguir enfatizando esto y potencializando esto a través de la decoración del Santa Claus, los renos, el pesebre, el árbol de Navidad y todo esto, sin decir necesariamente que, sin satanizar este contenido, lo importante es que podamos nosotros, uno, ser ejemplo y dos, desde el principio ilustrarles a ellos cuál es el sentido de Navidad. Hay una práctica muy bonita que tenemos como familia, yo no sé si tú la recuerdas, como familia cuando nos reunimos en la cena de Navidad. ¿Te acuerdas que nosotros siempre ponemos una silla vacía Vacía. Ajá. en la mesa de Navidad? ¿Y por qué es esa silla vacía? Porque cuando colocamos esa silla, que la colocamos en la cabecera de la mesa, decimos entre todos nosotros, pero también sobre todo a nuestros hijos, aquí el invitado especial a esta Es mesa Jesús. es Jesús. Así que Qué Jesús interesante. toma control de esta reunión. Yo creo que al final la conclusión es todo el foco de todo lo que hagamos en Navidad debe ser Cristo. Tú nombras en tu definición o en todo esto que se ha tergiversado a Papá Noel, Santa Claus. Y realmente esto es unos sustitutos, sustituir a Jesús en este mundo tan perverso. Dicen no Jesús, pero Papá Noel, Santa Claus, renos y todo esto. Em, ¿Qué le has dicho a tus hijos y qué nos puedes decir a toda la audiencia en este día acerca de todo esto? Lo primero yo creo que hay que aclarar, yo no condeno ni juzgo ni tampoco satanizo. Al final de cuentas, esto ha sido una práctica que desafortunadamente se ha extendido a toda nuestra humanidad. Pero sí creo que hay unos riesgos y unos peligros importantes en no aclararnos nosotros mismos y aclarar a nuestros hijos que ese no es el foco de la Navidad. Por lo que acabamos de hablar, la Navidad suele definirse en los conceptos de la idiosincrasia, el contexto de la Navidad. Navidad hay siempre y cuando haya rojo, haya verde, haya Santa Claus, hayan los renos. Y eso que termina generando, termina reemplazando, y ni siquiera reemplazando, yo creo que la palabra es termina aplastando, desapareciendo al protagonista de la Navidad, Ajá, que es Jesús. Ahí total. hay un problema grande. Y muy grande. Y no solamente es un problema, yo creo que bíblicamente cualquier cosa
que le quita el lugar que debe tener Cristo en nuestras vidas, se convierte para nosotros en un ídolo. Y desde el punto de vista bíblico también, la idolatría es de las cosas que nuestro Dios quiere que más evitemos, Ajá. porque nuestro relacionamiento con Dios debe ser puro, debe ser exclusivo, y Él demanda de nosotros atención exclusiva. En ese sentido, yo creo que es importante que no perdamos de vista cuál es el foco nuevamente. Que a nuestros hijos les enseñemos que lo importante no es tener una figura de Papá Noel. De hecho, mi consejo para los que nos escuchan es no utilicen estas figuras. No, Totalmente de acuerdo. no incluyan en sus casas a la figura de Papá o Mamá Noel. No incluyan en sus casas la figura de los renos. Y El, se lo, el- el hombre de la nieve. Sí, y se los digo no porque por esa vía sea algo satánico, ni tampoco porque por esa vía yo esté dudando de las creencias de las personas que nos escuchan. No, se los digo porque la Biblia dice claramente: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo perfectamente tener este tipo de materiales sin necesidad de que eso me genere una condenación. Pero ¿qué mensaje estoy lanzando a los que visitan mi casa? ¿Qué mensaje me estoy lanzando a mí mismo? ¿Qué mensaje le estoy lanzando a mí mismo? ¿Por qué en vez de tener esto, mejor no tenemos nosotros unas reuniones donde abramos la palabra del Señor y expliquemos? ¿Por qué no mejor tenemos nosotros con nuestros hijos la oportunidad de sentarnos a ver películas preciosas sobre la historia de la Navidad? ¿Por qué no mejor representamos la Navidad en términos literales de Jesucristo? Creo que eso sería mucho más benéfico, y con eso no generamos confusiones ni en ellos ni en todos. Y además, que si en nuestra casa llegan visitantes de afuera, que en esta época es muy usual, pues voy a tener la oportunidad de De- generar conversaciones de evangelismo Ajá, también a través de esto, claro que y sí. no perder la intención. Bueno, ya como el tiempo es nuestro enemigo más fuerte en esto de las grabaciones, para terminar y agradeciéndote que estés con nosotros, un mensaje a toda nuestra audiencia para esta Navidad. Yo quiero decirles lo siguiente: Cristo los ama entrañablemente. Dios los ama de tal manera que envió a Jesucristo a este mundo a morir por ustedes en esta época. Al margen de la fecha exacta histórica del nacimiento de Jesús, lo cierto es que esta Navidad y todas las Navidades son para recordar lo increíblemente afortunados y privilegiados que somos al tener a Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, para esta Navidad, no pierdas el foco. Para esta Navidad, tú, tu familia, todos los tuyos, recuerden, reconozcan, rememoren al verdadero protagonista de la Navidad. Utilicen sus espacios familiares para poder generar conversaciones de evangelismo con aquellos que no tienen la fortuna de tener a Jesús como la tienen ustedes. No caigan ni caigamos en la confusión de la comercialidad de la Navidad. Al contrario, seamos muy estrictos en recordar cuál es el verdadero sentido. Vengan al culto de Navidad aquí en la iglesia, que va a estar precioso. Vengan, disfrutemos todos juntos. Y sobre todo, démosle gracias en cada Navidad a Jesús por haber venido a este mundo y haber sacrificado su vida mortal por todos nosotros. Muy bien, muchas gracias, Dani. Y ya para despedirnos, la invitación, yo reitero la invitación que les hizo Dani para el 24, 9 de la mañana, en nuestro templo, en la carrera 32, número 1420. Les esperamos y hasta un nuevo Desde mi Corazón. Bendiciones.